Nadie esperaba que una patrulla rutinaria por la montaña llevara a un guardabosques a descubrir algo que todo el valle había mantenido en secreto durante décadas. En lo alto de un acantilado, donde casi nadie había puesto jamás un pie, se topó con un pasadizo oculto y se dio cuenta de que alguien había hecho todo lo posible para mantener este lugar oculto. Pero en el momento en que miró dentro, su tranquila vida llegó a su fin. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, dejar un me gusta y decirnos desde dónde la estás viendo. El amanecer aún no había terminado de abrirse paso entre las montañas, cuando el zumbido breve de la radio cortó el silencio dentro de la estación de guardabosques. Evan Marshall llevaba apenas 3 sorbos de café. Ese café fuerte que siempre preparaba demasiado cargado, como si necesitara algo que le recordara que estaba despierto. Aquella mañana no esperaba nada fuera de lo común. Un día más de patrullas, revisiones de senderos, quizá algún excursionista extraviado que requeriría indicaciones. Pero la voz que salió por la radio, firme aunque ligeramente ahogada por la interferencia, cambió su rutina antes de que pudiera terminar la taza. Había habido un derrumbe importante en una zona remota de la Cordillera del Norte, un lugar que los guardabosques raras veces visitaban y siempre con más prudencia que entusiasmo. Era un terreno áspero, sin senderos marcados, castigado por el viento y con precipicios capaces de hacer dudar al montañero más experimentado. La mayoría evitaba ir allí a menos que resultara imprescindible. Evan, sin embargo, no era como la mayoría. Él conocía esas montañas como otros conocían los barrios de su infancia. Cada roca, cada curva del terreno, cada cambio en el viento significaba algo para él. Confiaba más en sus ojos y en sus pasos que en cualquier mapa. Si una parte de la montaña había cambiado de forma súbita, él quería verlo. Firmó el equipo en el registro sin prisa, consciente de que nadie más pediría salir tan temprano hacia un sitio tan inhóspito. Cogió su mochila, verificó la linterna, los enganches, la cuerda, la navaja y la radio. No llevaba mucho, pero tampoco necesitaba más. Salió de la estación cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse con una luz pálida y fría. El aire exterior tenía ese olor metálico que precede al calor del día, mezclado con la humedad que baja desde los pinos. Al llegar al inicio del sendero, respiró hondo. El bosque estaba tan callado que el silencio se le insinuó como un presagio. Los pinos crujían levemente por la brisa, pero nada más se movía. No había pájaros, no había grillos, no había el murmullo habitual del bosque tempranero. Era una quietud absoluta, extraña incluso para él. Empezó a ascender por la primera zona, un tramo más amable del camino, antes de que la pendiente se volviera seria. Sus botas se hundían apenas en la tierra compacta, y cada paso producía un sonido que se perdía demasiado pronto. Caminó entre grupos dispersos de pinos que permitían ver hacia arriba, donde la silueta de los acantilados recortaba el cielo. Las sombras eran largas y afiladas, estirándose como dedos que se arrastraban por el suelo. Aunque la luz crecía poco a poco, el frío continuaba atrapado entre las rocas. Era una sensación que Evan conocía bien. La montaña despertaba con lentitud, como si desconfiara del sol. Llegó al inicio de la parte más empinada, pensando que el derrumbe estaría más arriba, donde la roca era más frágil y la vegetación se extinguía. Avanzó con paso firme, evaluando cada apoyo, sabiendo que aquel tramo no perdonaba distracciones. Fue entonces cuando algo llamó su atención. A unos metros por encima del sendero, vio un manchón oscuro en la pared de roca. Al principio creyó que era una huella común de desprendimiento, piedras que habían caído, dejando la superficie desnuda, pero al fijarse mejor, descubrió algo que no encajaba. La superficie no tenía la forma irregular que suelen producir los deslizamientos naturales. Las líneas eran demasiado rectas para ser obra del azar. Había un ángulo que parecía dibujado en la piedra, no arrancado por la fuerza del derrumbe. Se quedó allí un momento, examinando esa oscuridad. Una parte de su mente le decía que subiera y confirmara lo que intuía. Otra parte le advertía del riesgo. Al final, no tardó en decidirse. Con movimientos calculados, sintiendo el filo del vacío a su espalda, comenzó a escalar hacia el punto oscuro. Conocía bien la calidad de esa roca, quebradiza en algunos lugares, firme en otros. Aún así,
Necesitó tantear con los dedos cada hendidura antes de confiar en ella. La ascensión fue lenta, pero al llegar al pequeño saliente que bordeaba la abertura, comprendió que tenía ante sí algo completamente distinto a lo que había esperado. El hueco no era un simple agujero accidental, sino una entrada. Una abertura estrecha, pulida en ciertos tramos por herramientas humanas. Las marcas del trabajo eran antiguas, casi borradas por el tiempo, pero al tacto se distinguían claramente. Pasó los dedos por esas líneas, consciente de que no estaba frente a una cueva natural. Alguien la había creado o, al menos, ampliado deliberadamente. Encendió la linterna y dirigió el haz hacia el interior. Lo primero que vio fue un túnel bajo, tan bajo que solo podría atravesarlo arrastrándose. No era profundo, pero se hundía en un ángulo ligeramente curvado, como si la persona que lo cavó hubiera intentado esconder algo. La entrada olía a polvo viejo, a encierro, como si el aire dentro hubiera permanecido atrapado durante años. Evan sintió un ligero cosquilleo en la nuca, un aviso instintivo que lo instaba a ser prudente. Pero la curiosidad, mezclada con un sentido del deber profesional, fue más fuerte. Dejó la mochila frente a la abertura, se arrodilló y se metió en el túnel. La piedra raspó levemente sus hombros. A medida que avanzaba, el silencio se hacía más espeso. La luz de la linterna revelaba un sinfín de motas de polvo suspendidas en el aire, como si el túnel hubiera sido perturbado por primera vez en décadas. Cuando llegó al final del pasadizo, el espacio se abría en un pequeño recinto tallado en la roca, lo suficiente para que una persona pudiera sentarse, incluso acostarse si se recogía bien las piernas. La linterna iluminó los objetos que lo rodeaban, y Evan sintió que algo en su pecho se contraía. Allí había restos de vida humana, un bulto de tela endurecida que quizá una vez fue una chaqueta, latas metálicas oxidadas desperdigadas en una esquina, pedazos de algo que tal vez fueron mantas o prendas. Mas lo que más lo sacudió fue ver un par de zapatos diminutos, infantiles, cubiertos de polvo y tiempo. Se agachó lentamente, como si temiera alterar la quietud del lugar. Pasó la mano por el suelo, descubriendo debajo del polvo unas marcas en la piedra. Parecían líneas cortas, agrupadas en series regulares. Al principio no las entendió, pero pronto reconoció el patrón. Eran días. Alguien había contado días, uno por uno, marcándolos en una pared de piedra sin esperanza ni compañía. Había decenas de filas, tal vez cientos de marcas, pero de pronto se detenían, sin transición, sin un patrón decreciente, sin señal de abandono voluntario. Simplemente un final brusco. Evan levantó la vista y sintió que la cámara se hacía más estrecha. El aire parecía pesado, cargado de historias que nadie había contado. Había encontrado un refugio, un escondite, un espacio de desesperación en plena montaña. Nada de esto encajaba con lo que él conocía del lugar. No era una cueva registrada, no aparecía en los mapas. Nadie jamás la había mencionado. Era demasiado profunda, demasiado trabajada, demasiado secreta. Y alguien, hace muchos años, había vivido o intentado sobrevivir allí. Se quedó en silencio, escuchando el latido cada vez más fuerte de su propio corazón. La montaña siempre había sido su aliada, su territorio familiar. Pero en aquel instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el lugar lo miraba, como si algo hubiera permanecido oculto durante décadas, esperando a ser descubierto. Miró una vez más los zapatos infantiles, las marcas de los días, las telas endurecidas. Comprendió que aquello no era casual, ni accidental. Y aunque aún no podía saberlo, ese hallazgo sería solo el comienzo de una verdad que había permanecido enterrada bajo capas de piedra y silencio. Un secreto al que jamás debió haber tenido acceso. Cuando se dispuso a volver al exterior, la luz del sol filtrándose desde la abertura le pareció más fría que antes, porque ahora entendía que la montaña escondía algo y que él acababa de abrir la puerta de una historia que no quería ser revelada. El aire de la pequeña cámara parecía haberse espesado mientras Evan emprendía el lento retroceso hacia la abertura por la que había entrado. La luz que venía desde el exterior seguía siendo tenue, filtrándose apenas por el túnel estrecho, pero ahora se sentía distinta, casi distante, como si hubiera perdido su calidez en el breve lapso que él había permanecido dentro. Cuando volvió a arrastrarse por el pasadizo angosto,
Notó la rugosidad de la roca con mayor intensidad, como si la montaña quisiera recordarle que aquel espacio no estaba destinado a ser encontrado. Salió finalmente al saliente y respiró profundamente, intentando recuperar el equilibrio que la escena en el interior le había arrebatado de golpe. Sin embargo, la inquietud ya estaba instalada bajo su piel y se movía con cada una de sus respiraciones. Tomó su mochila con automatismo, pero antes de iniciar el descenso, se detuvo. Algo en aquella cámara seguía llamándolo. Era como una vibración débil, un presentimiento que no sabía colocar en palabras. Miró de nuevo hacia la estrecha abertura diáfana que comunicaba con la pequeña habitación tallada, y entonces el haz de su linterna reveló un detalle que antes su mente no había procesado. En el extremo más oscuro de la cámara, justo donde la luz no había alcanzado al principio, había una irregularidad. No un hueco propiamente dicho, sino una sombra que parecía tener profundidad. Se agachó, ignorando el latido inquieto que sentía en el pecho, y volvió a entrar parcialmente en la cámara para dirigir la luz directamente hacia ese rincón. Allí estaba, una grieta, tan fina que podría pasar por una simple imperfección de la roca, pero que bajo la luz mostraba un borde suavemente curvado, trabajado, no natural. Una abertura estrecha, casi invisible, que parecía conectar con otro espacio más allá. Evan sintió que el estómago se le contraía. Aquel primer recinto, con las marcas en la pared y los objetos abandonados, ya era suficientemente perturbador por sí mismo, pero descubrir que había más en aquella profundidad cambiaba completamente la naturaleza de su hallazgo. Avanzó lentamente, dejando su mochila a un lado. Se arrodilló frente a la estrecha rendija, apenas del ancho de sus hombros, y probó introducir la mano con la linterna. El interior reflejó partículas de polvo suspendidas en el aire, moviéndose apenas como si aquel sitio hubiera permanecido sellado o ignorado durante mucho más tiempo que la primera cámara. Evan acercó el rostro y trató de ver más allá. No distinguía mucho desde la posición en la que estaba, así que, con una mezcla de cautela y determinación, se decidió a entrar. La roca raspó su pecho y sus hombros mientras se arrastraba, empujando con las rodillas y los codos. El túnel parecía un capricho de la montaña, pero al mismo tiempo había detalles que traicionaban una intervención humana. Los bordes del suelo estaban suavizados, como si repetidos movimientos hubieran limado la piedra. No era posible confundir aquello con una formación natural. Cada avance lo obligaba a respirar hondo, como si necesitara convencerse de que el aire seguía circulando en aquel espacio tan estrecho que a ratos parecía cerrarse sobre él. Y aún así, mantuvo el avance hasta sentir que el techo se elevaba ligeramente y podía al menos incorporarse un poco. Cuando emergió en el segundo recinto, el impacto visual lo dejó inmóvil por varios segundos. El lugar era más grande que la cámara anterior, de forma rectangular, aunque irregular en algunos tramos. La linterna iluminó paredes sorprendentemente lisas, demasiado lisas para ser producto de erosión. Al inspeccionarlas más de cerca, encontró marcas de cincel, fracturas que seguían líneas deliberadas. Aquello no era una cueva, era un espacio excavado, pero lo más sobrecogedor aún no eran las paredes, sino lo que yacía en el fondo, organizadamente apoyado contra una de ellas. Una hilera de cajas de madera, viejas pero sólidas, estaban apiladas en 2 niveles, cubiertas por una capa de polvo espeso, aunque no uniforme. Algunas zonas parecían haber sido movidas recientemente, lo suficiente como para dejar líneas finas, alteraciones que destacaban bajo la luz. Se acercó a la primera caja y pasó los dedos por el borde. La madera estaba reseca, pero tenía buena calidad, y los herrajes metálicos presentaban una corrosión avanzada. Con un esfuerzo moderado, logró abrir la tapa de la caja. El interior despedía un olor particular, mezcla de madera vieja, aceite oxidado y tela humedecida por los años. El contenido lo hizo retroceder unos centímetros en silencio. Eran rifles compactos, de modelos que recordaban los años 90. A pesar de la edad, estaban envueltos en una tela protectora, con paja seca alrededor para amortiguar cualquier golpe. No parecían haber sido usados en décadas, aunque sí preparados para durar. Cerró la caja y abrió la siguiente. El corazón se le tensó al ver radios antiguas, aparatos portátiles con botones gastados
y antenas retraídas, almacenados con cuidado en divisiones internas. Algunos tenían etiquetas manuscritas, nombres de canales apenas legibles. El tercer cajón contenía material médico. Medicamentos en cajas impresas en un idioma extranjero, vendajes, viales que parecían haber perdido el contenido por evaporación, quizá descompuestos por el tiempo. Todo ello pertenecía a un conjunto demasiado grande y organizado como para ser obra de personas aisladas. Era un almacén, un escondite de materiales prohibidos, cuidadosamente oculto bajo la montaña. Mientras la linterna recorría los demás cajones, Evan notó algo más inquietante todavía. Dos de las cajas tenían un nivel de polvo considerablemente menor, como si hubieran sido abiertas hace poco. La capa de suciedad estaba removida justo en el borde de la tapa, y las líneas marrones que dejaban los dedos eran claras, definidas. Alguien había revisado ese lugar recientemente. Alguien que sabía de su existencia, que utilizaba el escondite incluso después de tantos años. Le tembló ligeramente la respiración. Giró en su sitio, iluminando cada centímetro del segundo recinto. No era simplemente un depósito abandonado. Era un punto activo, un eslabón secreto en una cadena que había sobrevivido al paso del tiempo. Sabía que la zona había tenido actividad de contrabando en los años 90, especialmente relacionada con armas, medicamentos y equipos de comunicación. Había leído informes, había escuchado rumores, pero nunca pensó que pudiera encontrarse justo dentro del epicentro de aquel pasado silencioso. Un pasado que, a la vista de los rastros recientes, aún no había terminado. Retrocedió unos pasos, tratando de ordenar en su mente lo que había visto. Entonces, el haz de luz cayó sobre algo infrecuente. Una huella marcada en la capa de polvo. No era la suya. Era más grande, más profunda, y el patrón del dibujo no coincidía con el de sus botas. Quienquiera que hubiera entrado allí, lo había hecho no hacía mucho. Tal vez unos días atrás, tal vez menos, sintió una punzada de frío en el pecho. No era difícil imaginar la secuencia. Un derrumbe dejaba al descubierto la entrada. Él subía para investigar, pero alguien más también lo había hecho o lo estaba haciendo todavía. La montaña que siempre había sido para él terreno de paz, se transformaba ahora en un lugar con presencias invisibles, movimientos clandestinos. Y si había un almacén oculto, si había gente que lo utilizaba aún, ¿qué habían hecho cuando descubrieron que la entrada había quedado expuesta? Sus ojos volvieron a fijarse en una idea inquietante. La primera cámara con los zapatos de niño, las latas, las marcas de los días. Todo encajaba en un relato que hasta entonces solo existía como fragmentos en su memoria. Una familia desaparecida hacía décadas, sin rastro alguno, sin un cierre creíble. Aquellas personas habían estado allí, habían vivido allí, o intentado sobrevivir, y después las marcas se habían detenido. Mientras lo comprendía, mientras la imagen de aquella familia cobraba forma en su mente, una sensación abrupta, como un peso invisible, cayó sobre él. Si había un refugio construido para vivir oculto y un escondite para contrabando a pocos metros de distancia, ambos separados solo por una rendija, aquello no podía ser coincidencia. Aquella gente había visto algo, o había sido vista. El descubrimiento se transformó entonces en una amenaza tangible, porque si quienes utilizaban ese escondite todavía estaban activos, querrían saber quién se había atrevido a entrar. Y si las huellas recientes pertenecían a uno de ellos, podría estar cerca. Podía incluso haberlo visto. Podía estar observando en ese preciso instante. Evan apagó la linterna unos segundos para escuchar. El silencio lo envolvió de tal modo que resultaba agresivo, como si la montaña contuviera la respiración junto a él. La oscuridad lo hizo consciente de cada sonido de su cuerpo, el roce de la ropa, el golpeteo del corazón, el aire moviéndose dentro de sus pulmones. Cuando volvió a encender la luz, la impresión no desapareció. Aquella cámara ya no era solo un descubrimiento arqueológico ni un lugar abandonado. Era una frontera, un límite invisible que separaba la vida normal del peligro real. Sabía que tenía que salir de allí cuanto antes. Se acercó a la estrecha abertura por la que había entrado, se agachó y con un último vistazo al conjunto de cajas silenciosas, comenzó a reptar hacia atrás. Cada metro recorrido lo hacía más consciente de que estaba huyendo de algo que no comprendía por completo.
Cuando finalmente alcanzó la primera cámara y luego la salida al exterior, el aire fresco de la montaña se sintió más áspero que liberador. No miró atrás. Solo respiró profundamente, tomando conciencia de la gravedad de lo que acababa de encontrar. La montaña ya no era un paisaje, era un secreto vivo, y ahora él formaba parte de él, aunque no lo hubiera buscado. El descenso fue más lento de lo normal. Evan avanzaba con la misma cautela con la que había subido, pero ahora sus pasos no estaban guiados por la concentración tranquila del guardabosques experimentado, sino por una mezcla de tensión y vigilancia que le recorría el cuerpo entero. Cada sonido, cada leve crujido del suelo bajo sus botas, cada vibración en el aire parecía tener un nuevo significado. La montaña, silenciosa como siempre a esas horas, ya no le transmitía paz. Sentía que algo se tensaba alrededor de él, algo que no podía ver pero que estaba ahí, acechando en rincones invisibles. La cámara con los objetos personales y los días marcados en piedra seguía grabada en su mente con una nitidez insoportable, y la segunda sala, con sus cajas de contrabando y las huellas frescas, se imponía como una sombra persistente. Apenas había avanzado unos metros cuando se detuvo bruscamente. El suelo mostraba una marca que no estaba allí cuando subió por la mañana. Una huella reciente, bien definida, más profunda que la suya. Era imposible confundirla. La forma era distinta, la suela más ancha, el dibujo más agresivo. Alguien había estado allí mientras él estaba dentro de las cámaras. Mientras examinaba restos de vidas pasadas y materiales peligrosos, alguien subió o bajó por el mismo sendero. La garganta se le cerró por un instante, como si el aire quisiera negarse a seguir entrando. Miró alrededor, aunque sabía que, si había alguien observándolo, no se mostraría tan fácilmente. La montaña, que tantas veces le había dado seguridad, ahora parecía un escenario lleno de escondites y ojos invisibles. Continuó bajando, pero a medida que avanzaba, más señales aparecían. A un costado del sendero, donde el terreno se estrechaba entre dos rocas, la hierba estaba aplastada. No era el tipo de aplastamiento que produce un animal, tampoco algo accidental. Era el tipo de marca que deja una persona cuando se esconde o se aparta del camino para observar sin ser vista. Evan se agachó, revisó la dirección de los tallos rotos, notó el ángulo. Era una marca reciente. Alguien se había quedado allí, quizás durante minutos, quizás esperando ver quién subía o quién bajaba. Y, lo peor de todo, esa persona había permanecido en silencio absoluto. Ni un susurro, ni una piedra desplazada. Nada. La sensación de ser observado, que ya se había instalado en su pecho desde el segundo recinto, empezó a convertirse en certeza. Había alguien más en la montaña ese día, alguien que se movía con conocimiento del terreno y con suficiente destreza para no dejarse oír. Evan no era un hombre fácil de intimidar, pero esa presencia silenciosa tenía un peso especial. Un peso que no venía de un animal salvaje, ni de un excursionista perdido. Era otro tipo de peligro, el tipo que sabe esperar y elegir el momento exacto para mostrarse. Cuando por fin divisó la parte del sendero donde había dejado su vehículo, ya no tenía dudas. La montaña no estaba vacía. Y entonces, justo al acercarse al pequeño claro donde había estacionado su camioneta, notó un detalle que lo paralizó por un segundo. A pocos pasos del lado del conductor, había una piedra de tamaño mediano. Parecía un elemento sin importancia, pero él recordaba perfectamente que no estaba allí por la mañana. Aquella piedra estaba ahora ladeada, apoyada sobre un pequeño montículo de tierra suelta. Al agacharse, comprobó que la tierra debajo había sido removida hacía pocas horas. Quizá alguien había estado allí, apoyándose o revisando el vehículo, o simplemente tomando nota de su presencia. Nada había sido robado, nada estaba roto, pero la simple alteración del terreno decía mucho más que cualquier daño. Evan abrió la puerta del vehículo sin quitar la vista del entorno. El silencio seguía siendo total, pero ahora ese silencio tenía otra textura, otra densidad. Se sentía denso como plomo. Encendió el motor y bajó lentamente por el camino estrecho, manteniendo la mirada alternada entre el retrovisor y el camino frente a él. A cada curva, a cada sombra proyectada por los árboles, su mente analizaba posibilidades.
rutas de escape, posiciones desde donde alguien podría observar sin ser visto. Al llegar a la intersección que lo llevaba de vuelta a la carretera principal, detuvo la camioneta en el arcén. Tenía que respirar, tenía que pensar, tenía que ordenar las ideas antes de dar cualquier paso. Se agachó para revisar el polvo acumulado sobre el camino. Allí, sobre la huella dejada por sus ruedas al subir, había otra marca. La de un vehículo que no era el suyo, pasada después de que él ascendiera. Era imposible saber si había pasado mientras él exploraba las cámaras o mientras descendía, pero era evidente que no pertenecía a ningún coche habitual de excursionistas. La marca era profunda, probablemente de un vehículo pesado, tal vez una camioneta robusta. Era otro indicio más de que no estaba solo en aquel sector de la montaña. Cuando al fin llegó al pequeño pueblo, el bullicio habitual de la zona comercial parecía casi ajeno a la tensión que se había acumulado en su cuerpo. Caminó entre los puestos y las tiendas, con la mente muy lejos de la actividad cotidiana de la gente. No podía hablar de lo que había visto. No aún. Informar de inmediato sobre las cámaras, las cajas y las huellas era, en teoría, lo correcto. Pero también sabía que un movimiento precipitado podía alertar a quienes habían usado ese escondite durante décadas. La evidencia desaparecería antes de que nadie pudiera llegar. Y si algunas de esas personas tenían conexiones en la zona, como parecía sugerir la historia del pueblo, un informe oficial podría no solo desaparecer, sino ponerlo a él en peligro directo. Eligió dirigirse a la biblioteca. Era uno de los lugares más tranquilos, y al mismo tiempo, donde podía encontrar respuestas sin llamar la atención. La bibliotecaria lo saludó con la amabilidad de siempre, sin hacer preguntas, sin detenerlo. Allí, en la sala de archivos, Evan comenzó a buscar los viejos periódicos y boletines del pueblo. No tardó en encontrar lo que intuía desde que vio los zapatos de niño en la cámara. Era un artículo amarillento, con una fotografía en blanco y negro en la parte superior. Un hombre de unos 30 años, una mujer de mirada cansada pero dulce, dos niños pequeños apoyando tímidamente las manos sobre las piernas de su madre. La familia Holloway, desaparecido sin dejar rastro hacía 20 años. El último avistamiento reportado era en un supermercado del pueblo, una tarde cualquiera. Después, nada. La búsqueda inicial, según los artículos, fue formal pero breve. Algunas declaraciones contradictorias, hipótesis débiles sobre problemas financieros que no tenían confirmación real, y luego el silencio. Pasó las páginas con creciente inquietud. Los reportes parecían volverse superficiales a medida que avanzaban los días, como si el interés oficial hubiera ido apagándose demasiado rápido. Había un vacío en la narrativa, ningún seguimiento, ninguna nota adicional de posibles pistas, ninguna advertencia a la comunidad. Simplemente una desaparición que el pueblo pareció aceptar con resignación. Pero el contraste con lo que él había encontrado en la montaña era devastador. La cámara con las marcas de Díaz era prueba de que la familia no desapareció de un momento a otro, ni lejos, ni en circunstancias desconocidas. Estuvieron allí, refugiándose en aquel rincón oscuro y estrecho, contando cada jornada, esperando un rescate que nunca llegó, y quizá evitando un peligro que los acechaba desde muy cerca. Siguió leyendo artículos de la época. Encontró menciones indirectas a operaciones de contrabando en la región, especialmente en los años 90, decomisos de medicina extranjera, radios ilegales, armas pequeñas. Ninguna operación parecía haber llegado al núcleo de la red. Siempre había fugas, siempre sospechas, pero nunca pruebas concluyentes. Y lo más perturbador de todo era que esas actividades parecían detenerse abruptamente en la misma época de la desaparición de los Holloway. Con las manos tensas sobre los papeles, Evan sintió que la verdad se juntaba pieza por pieza dentro de él. La familia había visto algo, o se había cruzado con las personas equivocadas. Habían huido hacia la montaña creyendo que podrían esconderse, quizá confiando en que, alejándose de la carretera y del pueblo, estarían a salvo. Pero el escondite improvisado donde tallaron los días era demasiado cercano a un punto de contrabando. Demasiado cercano para ser una coincidencia. Demasiado peligroso para sobrevivir. Pasó horas entre recortes, informes viejos, declaraciones breves de los entonces miembros de la fuerza local.
Algunas figuras destacaban: el sheriff Carter, conocido por su autoridad férrea y su costumbre de manejar ciertos asuntos de forma pragmática, y el diputado Hensley, un hombre de pocas palabras que, según los archivos, estuvo involucrado en la primera etapa de la búsqueda de los Holloway. Ambos nombres aparecían una y otra vez en relación con intervenciones que nunca tenían un cierre claro. Cuando volvió a la camioneta, el cielo empezaba a teñirse con tonos rojizos. El sol descendía detrás de las montañas y Evans sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la oscuridad traía consigo algo más que silencio. Traía advertencias. Traía un eco de los pasos que había visto marcados en el polvo de las cámaras. Traía la certeza creciente de que había despertado algo oculto, algo que nunca fue destinado a salir a la luz. La imagen de los zapatos infantiles dentro de la cámara regresó a su mente cuando encendió el motor. Podía verlos con la misma nitidez con que los vio al encontrarlos. Podía ver las marcas de los días, los objetos abandonados y, sobre todo, la huella reciente en el polvo del segundo recinto. Esa huella le decía que el pasado no estaba muerto, que alguien seguía allí, protegiendo aquel lugar, quizá vigilando quién se atrevía a acercarse demasiado. Con el motor en marcha y el crepúsculo intensificándose lentamente, tomó una decisión. Sabía que aún no podía entregar un informe. Aún no. Si lo hacía, el escondite desaparecería, las pruebas serían destruidas y él mismo se convertiría en un objetivo. Necesitaba ver el lugar una vez más. Necesitaba confirmar si quienes habían visitado el escondite habían vuelto después de su partida. Mañana regresaría a la montaña. Pero lo haría con una nueva conciencia. Ya no era un explorador ni un guardabosques cumpliendo su deber. Era un testigo, y los testigos, en historias como aquella, corrían un riesgo que no siempre podían medir hasta que ya era demasiado tarde. La noche cayó sobre el pueblo con una rapidez que a Evan le resultó inquietante, como si la oscuridad hubiera estado esperando justo al borde del horizonte para precipitarse en cuanto el sol se diera un poco de terreno. En su casa, la luz amarilla de la cocina parecía demasiado tenue para romper la penumbra que se aferraba a las paredes. Extendió en la mesa todos los recortes que había fotocopiado en la biblioteca, junto a las notas rápidas que había escrito de manera casi compulsiva durante su búsqueda. El papel estaba manchado en algunos bordes por sus dedos tensos, y su lapicero había dejado marcas profundas, como si él hubiera tratado de tallar las conclusiones directamente sobre la superficie. Se sentó con los brazos cruzados sobre la mesa, mirando los documentos como si esperara que alguno de ellos hablara. Nada lo hacía, por supuesto, pero cuanto más los observaba, más claro se volvía que todos formaban parte del mismo relato. Un relato incompleto que ahora tenía la responsabilidad de terminar. Los Holloway no habían desaparecido en un vacío. Habían sido desplazados, acorralados, llevados a un punto donde se escondieron por desesperación. Y lo hicieron justo encima de un almacén que no debía existir, justo encima de una corriente subterránea de crimen que había recorrido la región como un río silencioso durante los años 90. El hecho de que ese almacén siguiera activo después de 2 décadas implicaba la supervivencia de la red, o al menos de alguien que continuaba beneficiándose de ella. Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, recordó la sensación de alarma que lo acompañó durante todo el descenso. Las huellas en el sendero, la hierba doblada, la piedra desplazada junto al coche. Todas eran piezas nuevas que se sumaban al mismo mosaico. No solo el pasado estaba vivo. Alguien vigilaba el presente. Alguien había visto o sentido su presencia, y quizás había estado allí arriba mientras él recorría las cámaras. Le recorrió un escalofrío al pensar en cuán cerca había podido estar de encontrarse cara a cara con esa persona. Guardó los recortes y las notas en una carpeta. Era evidente que necesitaba más respuestas antes de dar el siguiente paso. Miró el reloj y se dio cuenta de que aún tenía tiempo para pasar por la oficina del sheriff antes de que cerraran. Aunque sabía que debía ser cauteloso, también sabía que no podía analizar la desaparición de los Holloway sin revisar lo que la sheriffía había registrado en su momento. Era un trabajo que debía hacerse con discreción y sin despertar sospechas. Al llegar al edificio, la luz blanca del vestíbulo le pareció demasiado intensa. Saludó a la recepcionista con normalidad y pidió acceso a los archivos de casos antiguos,
bajo el pretexto de revisar la documentación para un informe de actualización de rutas peligrosas. La recepcionista no vio nada extraño en su solicitud y lo dirigió a la sala de registros. Allí, en un archivador metálico, encontró lo que buscaba: la carpeta de la familia Holloway. Cuando la abrió, sintió que la piel de sus dedos se erizaba. Era delgada, demasiado delgada para un caso de esa magnitud. Había una denuncia inicial, 2 declaraciones breves de vecinos, un pequeño informe del sheriff Carter que hablaba de una posible salida voluntaria del estado, y luego, nada. No había seguimiento, no había informes de búsquedas adicionales, no había informes de pistas descartadas. Era como si el caso hubiese quedado congelado después de la primera semana. Y aún así, el tono de los documentos sugería un cierre silencioso, como si todos hubieran estado de acuerdo en no removerlo más. El nombre de Carter apareció repetidamente, siempre en los puntos clave del expediente. Recordaba al sheriff Carter, un hombre imponente, duro, de mirada calculadora, que había dirigido el departamento con mano firme durante más de 2 décadas. Muchas veces se lo describía como eficiente, aunque su eficiencia parecía haber tenido límites muy particulares. Evan encontró también el nombre del ayudante Hensley, alguien que apenas recordaba, salvo por su costumbre de evitar las conversaciones largas. Hensley había participado en los primeros días de búsqueda, pero luego desaparecía de los reportes igual que todo lo demás. Mientras cerraba la carpeta, un detalle lo sacudió. El archivo tenía una nota añadida años después, una simple anotación que decía, sin indicios nuevos, fechada después de que Hensley hubiera dejado su cargo. Nada más, ni firma ni aclaración. Evan se retiró de la oficina sintiendo que el aire le pesaba. Había ocultamientos, lagunas y un silencio intencional que se extendía desde el pasado hasta su propio presente. Bajó los escalones del edificio con la sensación de que alguien lo observaba desde adentro, aunque cuando volvió la cabeza, la ventana estaba vacía. Condujo hacia su casa sin música y sin la tranquilidad habitual. Tenía el expediente, las notas de los periódicos, las huellas en la montaña y el recuerdo de las cajas recién movidas. Todo apuntaba a que la red de contrabando había tenido raíces más profundas de lo que los habitantes del pueblo imaginaban, y que quizás algunos dentro del mismo departamento habían participado en mantener esas raíces ocultas. Si Carter había tenido conexiones con esa red, podía haber frenado las investigaciones. Si Hensley había estado allí cuando los Holloway desaparecieron, quizás él también sabía qué había pasado realmente en la montaña. Ya en casa, Evan dejó la carpeta sobre la mesa y se apoyó en el marco de la ventana, mirando la oscuridad más allá del jardín. No había movimiento, pero algo en la noche parecía estar acechando, como un recordatorio constante de que no estaba solo en su descubrimiento. Durante años había caminado aquellas montañas con seguridad y control. Ahora tenía la sensación de que cada paso que había dado lo había acercado, sin saberlo, a un territorio donde la vida dependía de mantenerse alerta. Pensó en regresar a la montaña. La idea le había dado vueltas en la cabeza desde que salió del segundo recinto. Si quienes utilizaban el escondite volvían esa misma noche, borrarían cualquier rastro de actividad reciente. Y si tenían sospechas de que alguien los había visto, podían mover no solo las cajas, sino también cerrar la entrada, sellarla para siempre o transformar esa parte de la montaña en un sitio aún más inaccesible. Evan sabía que debía comprobar qué había pasado desde su visita. Ya no se trataba solo de una sospecha, sino de la necesidad de confirmar si estaba demasiado tarde para comprender la magnitud real de aquella red clandestina. Se fue a dormir tarde, aunque dormir fue un decir. Cerró los ojos, pero la noche nunca se volvió completamente oscura para él. Sus pensamientos seguían proyectando imágenes de la cámara con las marcas de los días, de la montaña silenciosa, de los ojos invisibles que quizá lo miraban mientras descendía por la ladera. Cuando la alarma sonó, apenas si sintió diferencia entre sueño y vigilia. Se levantó sin titubear, bebió café en silencio, recogió su mochila y salió de la casa con una determinación que llevaba más peso del que admitía. El camino hacia la montaña estaba casi desierto. A esa hora,
Ni siquiera los trabajadores de los ranchos cercanos habían salido todavía. El cielo comenzaba a aclararse lentamente, pero el frío persistía con una intensidad que le hizo pensar en la cámara, en su silencio pétreo y en la historia atrapada dentro de ella. Estacionó en el mismo punto del día anterior, pero esta vez se quedó unos minutos sentado dentro del vehículo, observando el sendero con una sensación de anticipación amarga. Tenía la certeza de que no volvería a encontrar el lugar igual que lo dejó. Emprendió el ascenso con un ritmo constante, aunque no acelerado. Sus sentidos estaban abiertos de una manera que no recordaba haber experimentado en años. Observaba cada piedra, cada hoja, cada desviación del terreno, como si fuera un signo premonitorio. Algo había cambiado en la montaña, y aunque no podía oírlo ni verlo, sabía que lo sentiría antes de llegar a la entrada. Al acercarse al tramo donde el sendero comenzaba a empinarse, notó algo que confirmó todas sus sospechas. Las huellas frescas que había visto el día anterior ya no estaban allí, o más bien, estaban borradas. El terreno, antes pisado, se veía ahora revuelto de manera casi artificial, como si alguien hubiera pasado barriendo la evidencia con ramas o piedras. No era obra del viento, no era obra de animales, era obra humana. Alguien no solo había revisado la montaña después de él, sino que había tomado medidas específicas para borrar los rastros de su presencia. Evan respiró hondo y siguió avanzando. A lo lejos, entre los riscos, podía ver el lugar exacto donde se encontraba la pequeña plataforma que conducía hacia la cámara oculta. A cada paso que daba, la tensión se acumulaba en su espalda, como si la montaña misma le advirtiera que no siguiera adelante. Pero no se detuvo. No podía. Había llegado demasiado lejos para volver atrás. Cuando alcanzó la pared de roca y vio la entrada desde la distancia, supo que lo que encontraría no sería lo que dejó. Y el simple pensamiento lo obligó a detenerse unos segundos, como si necesitara asegurarse de que sus manos no temblarían al acercarse. Luego retomó el paso, decidido a enfrentar cualquier verdad que la montaña hubiera decidido revelar ese día. Porque ahora sabía que ya no era una cuestión de curiosidad ni de deber. Era una cuestión de supervivencia y, sobre todo, una cuestión de descubrir quién estaba dispuesto a matar para que el pasado permaneciera enterrado en las profundidades de la piedra. Evan avanzó los últimos metros del sendero con una tensión que se adhería a su piel como un sudor frío, aunque el aire de la montaña todavía conservaba la crudeza del amanecer. El silencio lo envolvía de una manera distinta a la del día anterior. No era simplemente la calma natural de aquellas alturas, sino una quietud forzada, vigilante, como si algo en la montaña hubiera cambiado de lugar para observarlo desde un ángulo que él aún no había descubierto. La luz temprana comenzaba a filtrarse entre los riscos, bañando las superficies rocosas con tonos grises y dorados. Pero ni esa claridad inicial era suficiente para disipar la sombra que lo acompañaba desde que emprendió el ascenso. Había caminado con la certeza creciente de que encontraría evidencias de intervención humana, pero la realidad superó sus expectativas desde el primer segundo en que tuvo a la vista la entrada a la cámara. El hueco que la roca mostraba el día anterior, esa abertura rugosa que el derrumbe había dejado al descubierto, como una herida recién abierta, ya no existía. En su lugar, un amasijo de rocas cuidadosamente colocadas formaba una barrera artificial, convincente a los ojos de cualquiera que no hubiera visto lo que había detrás unas horas antes. Las piedras no estaban simplemente caídas al azar, sino encajadas con deliberación, empujadas hasta llenar cada centímetro del acceso. Algunas eran demasiado grandes para haber rodado solas, otras presentaban marcas recientes, rayones frescos donde habían rozado con herramientas o con otras piedras durante el proceso de apilamiento. Era un muro improvisado, pero no por ello menos eficaz. Lo habían construido manos humanas, y lo habían hecho apresuradamente, quizá a lo largo de la noche. Pero el trabajo, aunque rápido, era meticuloso. Quienes habían sellado la entrada sabían perfectamente lo que hacían. Evan sintió una punzada profunda en el pecho. No necesitaba tocar las piedras para saber que ese sello era reciente. Lo que sí necesitaba era entender la prisa detrás del gesto. No solo se trataba de ocultar la entrada. Era evidente que quienes habían regresado
Lo hicieron con la intención de borrar toda huella de la existencia del escondite antes de que alguien más pudiera verlo. Si habían descubierto la apertura causada por el derrumbe, o, peor aún, si habían sabido que él ingresó en la cámara, su reacción era lógica desde la perspectiva de alguien que tenía demasiado que perder. Se acercó en silencio, como si temiera que el muro pudiera desplomarse al menor contacto y revelar de nuevo el secreto que alguien había luchado tanto por esconder. A medida que se aproximaba, encontró el primer fragmento de evidencia fresca. Un pequeño trozo de tela atascado entre dos piedras. Se agachó y lo tomó con cuidado. Era de un gris oscuro, quizá parte de una manga, desgarrada por la fricción. No pertenecía a nada de lo que él había visto dentro de las cámaras. Era moderno, reciente, el tipo de tela resistente que usan quienes trabajan en exteriores y necesitan ropa difícil de romper. Aquello por sí solo demostraba que los responsables del sellado habían estado allí durante las últimas horas y que habían actuado con urgencia, al punto de dejar un rastro inadvertido en medio de su tarea. Evan elevó la mirada hacia las rocas superiores del muro improvisado. Allí, en un borde que quedaba justo a la altura del hombro de un hombre adulto, vio una marca distinta, una huella parcial, un borde de suela hundido en tierra húmeda y luego arrastrado ligeramente hacia abajo. La forma era más ancha que la de una bota normal y tenía un dibujo profundo, de tipo táctico, el tipo de bota que usan personas que están acostumbradas a moverse por terrenos difíciles y que necesitan agarre adicional. Sin duda, alguien fuerte había empujado aquellas rocas con determinación, y no lo había hecho solo. La altura y el tamaño de las piedras revelaban que varias personas habían participado. Retrocedió un paso, intentando abarcar con la mirada todo el sector. Al hacerlo, notó otro indicio. El polvo en la roca donde él había apoyado la mano el primer día estaba limpio. Alguien había estado allí después de él, apoyándose en el mismo punto, dejando una impresión leve pero perceptible. Y al girar ligeramente la cabeza, algo más llamó su atención. En el borde del saliente, justo donde la plataforma daba paso a la vista abierta del valle, estaba el objeto más revelador hasta ese momento. Un cigarrillo apagado. No uno viejo, deshecho por el tiempo, sino uno fresco, aplastado de manera torpe y reciente, aún mostrando los bordes de la ceniza sin desmoronarse por completo. Era de una marca extranjera, una que no se vendía en el pueblo, una que Evan apenas había visto en contadas ocasiones, cuando trabajó con operativos federales durante situaciones de emergencia años atrás. Esa colilla confirmó lo que temía. Quienes habían sellado la entrada no eran excursionistas, no eran habitantes del pueblo, no eran trabajadores comunes. Eran parte de algo organizado, entrenado y acostumbrado a operar en secreto. El viento sopló suavemente en esa altura, moviendo un puñado de partículas de tierra que se desprendieron de las piedras recién colocadas. Evan sintió un escalofrío. La montaña parecía contener la respiración 11 más, como si supiera que él no debería estar allí, como si advirtiera que había cruzado una línea invisible que lo colocaba en una posición que ya no era segura. Pensó entonces en los Holloway, en la familia perdida, en los zapatos diminutos cubiertos de polvo en la primera cámara, en las marcas de días talladas en la pared, repetidas con una perseverancia que solo el miedo o la esperanza pueden sostener, y en cómo aquellas marcas se detuvieron de golpe. Miró el muro recién construido y entendió algo que no pudo ver con semejante claridad el día anterior. La familia había encontrado el escondite, sí, habían huido hacia allí buscando refugio, pero habían estado demasiado cerca del almacén subterráneo, demasiado cerca de la red que funcionaba en la montaña, demasiado cerca de algo prohibido y vigilado. Y quienes usaban ese escondite hacía décadas no habrían permitido que nadie, absolutamente nadie, descubriera su existencia. Ese silencio abrupto en la cámara de los Holloway ya no era un misterio. Era la consecuencia lógica de haber sido encontrados. Evan sintió entonces un peso en su espalda, un peso hecho de comprensión tardía, de miedo contenido y de responsabilidad. Ahora él también sabía, ahora él también había visto demasiado. Y quienes habían protegido ese secreto durante tanto tiempo lo sabrían, porque si habían visto la entrada expuesta después del derrumbe, también era probable que hubieran visto sus huellas. Y si habían visto sus huellas,
debían estar siguiéndolo desde el primer día. La sensación de vigilancia que lo acompañó durante su descenso no había sido paranoia. Era una advertencia. Se alejó lentamente del muro sin darle la espalda por completo. La montaña estaba completamente silenciosa, pero no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de intención, como si algo lo estuviera midiendo desde las sombras, evaluando sus movimientos, esperando su próximo paso. Comenzó a retroceder por el sendero con pasos lentos, conscientes, sin hacer ruido innecesario. No era cobardía, era precaución. Un instinto de supervivencia que se había despertado con fuerza renovada. A medida que descendía, cada tramo del sendero confirmaba que ya nada sería igual. Ese muro no era solo la señal de que el escondite había sido clausurado. Era un mensaje, un recordatorio contundente de que alguien vigilaba esa montaña y que él, sin quererlo, se había convertido en un intruso. Cuando llegó a la zona en la que la pendiente disminuía, se detuvo un momento a respirar. Su mente trabajaba sin descanso, intentando decidir qué hacer. Ir a la policía local era demasiado arriesgado. Algunos nombres del pasado seguían apareciendo en su memoria. Nombres que quizá aún tenían influencia en ciertos rincones del pueblo. Informar a los federales sin pruebas recientes era inútil, y volver a subir sin un plan de seguridad sería insensato. Pero lo que sí sabía era que no podía ignorar lo que había visto. No podía borrar de su mente los objetos de contrabando, el escondite activo, las huellas frescas o el muro improvisado. Mucho menos podía ignorar la historia de los Holloway, enterrada bajo polvo y silencio durante 20 años. Mientras reanudaba el descenso, sintió una certeza que se asentó en su interior con una firmeza casi dolorosa. Había destapado algo que llevaba décadas oculto bajo la montaña. Algo que otros querían mantener enterrado a cualquier precio. Y ahora, esos otros sabían su nombre. Sabían quién era y sabían que había visto demasiado. El sendero se extendía ante él como un hilo estrecho entre dos mundos, el que conocía y el que acababa de descubrir. Y mientras caminaba, entendió con claridad que el secreto que había encontrado no se cerraría simplemente con un muro de piedras. Estaba vivo, estaba presente, y ya lo había marcado para siempre. Suscríbete al canal y mira los siguientes videos. Comparte este video con quienes lo necesiten.